El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y a todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Hoy la palabra del Señor nos llama un poquito la atención. En el libro del Apocalipsis, que escribe el apóstol San Juan, nos llama a la reconversión. Por ahí hay un viejo libro que usa mucho este grupo de renovación. Se llama Ir y Evangelizar a los Bautizados, de Pepe Prado. Y es como una introducción hacia el curso de crecimiento que se da, repito, en los grupos de renovación. Se van dando estos cursos de crecimiento, pero el primer libro que se ve es este de Ir y Evangelizar a los Bautizados. Y el título está interesante. Pareciera que no tenemos que evangelizar a los bautizados porque ya están bautizados. Y la misión es ir a llevar el Evangelio a aquellos que no han escuchado del Evangelio. Sin embargo, hay dos tipos de misión dentro de la iglesia: la misión ad intra y la misión ad gentes. La misión ad intra es el ir y evangelizar a todos aquellos que ya están bautizados, a todos aquellos que ya han recibido la palabra de Dios, pero que se tiene que dar una continua un continuo crecimiento, una continua evangelización, porque si no nos vamos enfriando, se va perdiendo el rumbo y terminamos perdidos. Por eso es de que todos tenemos que ir recordando o repasando lo que es nuestra fe. En estos días hubo primeras comuniones ahí en la parroquia donde estoy sirviendo, en San Antonio de Padua, y de repente le hacía preguntas a los niños, y los niños contestan muy bien, pero a veces les decía: a ver, niños, ustedes no contesten, a ver, padrinos, y a ver, papás, y les hacía un poquito la broma, ¿verdad? Le digo: qué buenos cubrebocas traen, de veras, excelentes, porque tienen tanto filtro que no se oye nada. Y es que nos quedamos de 6. Me dice una de las catequistas, ¿verdad? Ay, padre, es que no sabía que iba a preguntar. No, pues se supone que son catequistas que están dando el catecismo, que ustedes le enseñaron a los niños, por lo tanto ustedes también saben. Y luego en la siguiente me dices: ay, padre, ahora estudié lo que me preguntó en la primera y ahora me preguntó otra cosa. Pues eso es lo que tenemos que tener actualizada nuestra fe. A veces se enoja la gente porque: ay, ¿por qué tanto tiempo de catecismo? Y es que aquí en Tijuana son 2 años, 2 años para hacer la primera comunión y 2 años para hacer la confirmación, son 4 años de catecismo en total. Y es que ¿por qué 2 años? Y es que si debería de ser menos, y es que pobres niños. Y
y en 2 años no aprendemos gran cosa. En 4 años tampoco. Empezamos a ver qué es lo que hay en la iglesia, qué es lo que Jesús hizo. Empezamos a conocer lo básico. Y si somos realistas, la gran mayoría de católicos, después del catecismo, no vuelve a estudiar nada. Por ahí un hombre me dijo, él era católico, dejó la iglesia católica, se fue a una iglesia cristiana, no católica, y me dice, no, dice, es que en la iglesia católica nunca enseñan, aquí me enseñan de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, del amor que Dios nos tiene, de la misericordia, y estamos escuchando, leyendo su palabra y estudiándola. Y yo le decía, en la iglesia católica también se enseña la palabra de Dios. Hay grupos, a lo mejor no en todas las parroquias, pero hay grupos donde van a aprender a leer la lectura, la Biblia, a estudiar la Biblia, no solamente leerla, sino estudiarla, tratar de ir entendiendo lo que Dios nos va diciendo. Hay otros cursos, ¿verdad? El de liturgia, para ir aprendiendo un poquito más lo que es la vivencia de la liturgia, es decir, de los ritos de nuestra fe. Hay otros grupos, renovación ahorita decía, donde vamos viendo qué es lo que Dios quiere de mi vida. Hay grupos, algunos no les gusta mucho el movimiento y las alabanzas. Bueno, también están, por ejemplo, los talleres de vida y oración, que son más de interior, que son más desde la oración, la contemplación. No digan que en la iglesia católica no hay muchas opciones, pero no nos acercamos, no vamos. Allá me pidieron que hiciera un curso de liturgia, para que lo entendiera la gente y todo, y empezamos, eran como 16 personas las que iban. Al cabo de 4 meses nada más iban 2. Ay, es que tengo las actividades, es que tengo que hacer esto, es que tengo lo para allá, Entonces, no digan que no se da. Muchas veces es el pretexto que nosotros ponemos. Y digo pretexto porque querer es poder. Si yo quiero conocer más de mi fe, voy a darme el tiempo, voy a darme la oportunidad. Y hay muchos que lo hacen, pero a veces, ay no, es que qué aburrido. Ay no, mejor me pongo a ver la telenovela. Ay no, mejor veo el fútbol. Ay no, mejor me voy al chisme, es más interesante. Entonces, no nos vamos preparando. Y todo esto que nosotros podríamos tener en riqueza, lo vamos perdiendo. Porque no voy a conocer mi fe, no voy a conocer mi iglesia, no voy a conocer la relación que Dios quiere tener conmigo, de cercanía. Por eso es importante esta misión adintra, lo que dice el Papa, ¿verdad? A la gente, vayan a las periferias, salgan a la calle, allí también están los hijos de Dios. Y es que a muchos les da miedo venir a la iglesia, pero también el salir y evangelizar. No nos vamos a poner, como todo respeto para mis hermanos cristianos no católicos, que se ponen con su altavoz o su micrófono y su bocina, hermano, Dios te ama, arrepiéntate de tus pecados. Los criticamos mucho, sí. ¿Y qué hacemos? Ellos están haciendo. Criticar no es nada, es estorbar muchas veces. ¿Qué estoy haciendo yo? No necesariamente tengo que poner la bocina. Da testimonio de mi fe.
dar buenos consejos desde mi fe, vivir la vida de acuerdo a lo que yo digo que creo, de acuerdo a lo que yo digo que tengo como mi máxima. Porque a veces somos uno en la iglesia y somos otro en la calle. Ay, en la iglesia sí, Señor, y amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y allá afuera ya nos estamos peleando, ya nos estamos criticando, ya estamos ofendiendo. Véanlo desde ahora con esto de las elecciones en Estados Unidos. Ay, he visto muchos, incluso padrecitos y religiosos, religiosas y personas muy cercanas a la iglesia, ay, festejando que ya se va el Trump porque, ay, que era una pesadilla y, ay, qué bueno que ganó el Biden. Sí, ¿y qué valores tiene Trump? ¿Y qué valores tiene Biden? Mis respetos para Trump. Será muy hocicón y lo que quieran, ¿verdad? Caía mal, sí. Pero un presidente que era, no voy a decir que era coherente al 100% con su fe, pero ha sido más coherente que muchos. Le negó todas estas ayudas a empresas que están a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, todas estas situaciones. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que fue a marchar en una marcha pro vida, a favor de la vida. Y sí, recibió muchos ataques, insultos y todo. Las mismas televisoras, ahora lo vimos, todos están en contra de él. ¿Por qué? Porque los intereses contrarios se mueven. Ay, pero ahí festejando al Biden porque ya ganó las elecciones. ¿Y qué dijo? Conmigo sí se va a aceptar el aborto. Esta ley que echó Trump para atrás, el que incluso colegios de religiosas y de religiosos, colegios católicos, colegios cristianos, fueran fieles a su fe, a sus principios. Ah, no, ahora Biden ya, pues yo voy a regresar a la ley Obama y también ellos tienen que promover el aborto y también ellos tienen que dar condones y también ellos tienen que... Entonces, ¿qué es lo que estamos festejando? Bueno, yo no festejo, ustedes, ¿verdad? No soy coherente con mi fe, no soy coherente con mis principios. Hay que evangelizar a estas personas bautizadas, mas no evangelizadas. Esa es la misión adintra. La misión adyentes que tiene la iglesia es ir y hablar del evangelio a todas aquellas personas que no han escuchado. A mí me tocó estudiar la teología en la Universidad Intercontinental, allá en la Ciudad de México. Es la Universidad de los Misioneros de Guadalupe. Y ellos se dedican a la misión adyentes. Son sacerdotes que son de toda la República, han recibido esta invitación de Dios a este carisma de llevar la misión adyentes. Y tienen misiones en África, tienen misiones en América del Sur, en América Central, tienen misiones allá en Asia también. Y ellos dicen, ¿verdad? A veces como que dicen misioneros, vamos a llevar la misión y casi todo el mundo se va al África, ¿verdad? Ay, es que los africanos hay que evangelizar. Dice, la misión en África no es tan difícil, los africanos son muy religiosos. La misión más difícil es los asiáticos. Ellos tienen misiones en Japón, en Corea del Sur y en Hong Kong. Y dicen, mientras más desarrollado es el país, más difícil es la misión, porque más se confía en la ciencia, en la tecnología. Entonces, hay estas dos misiones, adyentes y adintra. Y también cada uno de nosotros tendríamos que ver cómo está nuestra respuesta en esta misión adintra, ¿verdad?, de cada uno de nosotros.
Tenemos que empezar por nosotros mismos. Aquí algo que es interesante, va a empezar Juan con el llamado a las 7 iglesias, ¿verdad? Y aquí empieza con la primera. Dice: yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, es la primera iglesia a la que le va a escribir, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Ahí les está diciendo todo lo positivo. No se dejaron engañar, se fueron por el Evangelio y descubrieron aquellos lobos disfrazados de ovejas. Sí, hasta ahí todo muy bien, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Has actuado bien, lo has hecho muy bien, pero ya no lo estás haciendo. No lo has perdido completamente, pero si sigues así lo vas a perder. Yo digo, a veces los permisitos que nos damos. Ay, es que siempre voy a misa todos los días, pero hoy no. Bueno, me voy a dar el permiso, una vez al año no hace daño. Ay, es que hoy estoy tan cansado, hoy no voy a hacer la obra de caridad. Ay, bueno, una mentirita, al cabo que es piadosa. Ay, 5 minutitos más para descansar. Híjole, ya me llené, pero bueno, un taquito más, ándale pues. Ya por ahí empieza, lo poquito, y al rato ya no es poquito. Ya estamos en esta bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande. Empieza con lo poquito y continúa y continúa. Y a veces es tan difícil parar en las situaciones. A veces es tan difícil cuando ya estás envuelto en la tentación, en el pecado. Lo pudimos parar desde un principio, lo pudimos detener, pero nos hicimos de la vista gorda. Pero es que era más placentero el darnos ánimo. Ay, pues si todo el mundo lo hace. Ay, si hoy es tan normal. Ay, pues no hay justificación. Todo el mundo lo hace, pero no porque todo el mundo lo haga quiere decir que es bueno, quiere decir que es permitido. En el Evangelio nos habla de este ciego. Este ciego sí veía, no en el momento que le pide a Jesús, en el pasado. Él en su pasado, en su inocencia, en su infancia, él veía, tenía la luz, tenía la sabiduría, por decirlo de esta manera. Pero el pecado lo llevó a la oscuridad, lo llevó a la ceguera. Ya no pudo ver o ya no quiso ver. Y cuando escucha de Jesús, él sabe que es ahí el cambio. Por eso, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres? Que vea. Y dice Jesús, recobra la vista. Por eso les digo, este ciego antes veía, recobra. No es que nunca haya visto, es que perdió la vista, es que perdió la luz, perdió la gracia. Y Jesús le está regresando la gracia. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Es esa disposición en Dios, es esa disposición que yo debo de tener.
Si no hay la disposición, no va a haber la conversión, no va a haber la salvación. Por ahí decía una mujer: Padre, voy a obligar a mi hija que se venga a confesar, porque la caraja no se quiere confesar. Y yo le dije, bueno, pues tráigamela conmigo y yo le voy a decir, ¿te quieres confesar? Y si me dice ella que no, le voy a decir, hagámonos tontos un ratito y ya le dices a tu mamá que ya te confesaste. Y dice, ay padre, pero ¿por qué? Porque no puedo obligar a vivir un sacramento a nadie. No es válida la confesión si lo estoy obligando. Tiene que salir de él. Él es el que tiene, en este caso, esta adolescente, es la que tiene que decir, Padre, confiéseme. Me han traído adolescentes, o me ha tocado con niños también, y jovencitos también, ¿verdad? Y te confiesas, oye, y de veras les digo, ¿te quieres confesar? No, pues no, vamos a platicar poquito y ya les dices que ya, para que dejen de estar ahí diciendo. Pero yo aprovecho ese momentito de vamos a platicar y bajita la mano les digo, ¿verdad? Los peligros de no confesarme, de vivir de esta manera. La mayoría te dice, no padre, confiéseme. ¿Seguro? Sí. ¿De veras te quieres confesar? Sí, padre. Ah, ahora sí te confieso. ¿Por qué? Porque tiene que salir de mí, no puede ser obligado. Así como este hombre, y vamos a tener así como él dificultades. Caer en el pecado es bien facilito, salir del pecado no es tan fácil, pero tengo que luchar, tengo que mantenerme, tengo que esforzarme, porque si no, va a llegar el momento en que sea el rechinar de dientes, en el que sea la desesperación, dice el Señor, porque se nos acabará la oportunidad de recoger esa misericordia que Dios nos ofrece. Hermanos, vamos a hacer un examen de conciencia, vamos a reevangelizar o vamos a llevar esa evangelización adintra, empezando por nosotros. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé la sabiduría y la humildad para saber en dónde estoy mal y qué es lo que tengo que cambiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.